Bueno, la historia que ustedes vieron es la historia más inspiradora, creo yo, de las Sagradas Escrituras. Como ya vimos, David, un joven lleno de fe en Dios, mata a un gigante, a un Goliat, un famoso guerrero cuya estatura dice la Biblia que era casi de 3 metros, y pues del tamaño de su estatura pues era toda la armadura que él llevaba consigo. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 15, verso 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que dice, tengamos esperanza. Por tanto, la historia de David y Goliat contiene enseñanza para nosotros, y no solo eso, esta historia también traerá consuelo a tu vida en este día. Si tú en estos momentos puede ser que tengas un gigante con el que estés batallando, es decir, puedes estar batallando con un problema de salud, o puedes estar batallando con un problema financiero, puedes estar batallando con un problema relacional. Tu gigante, ¿verdad?, puede ser muchas cosas, porque es cierto, la vida es hermosa, pero también tiene sus momentos difíciles. Entonces, ante todas estas dificultades de la vida, ante todos estos gigantes que vienen a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esos desafíos de la vida? O más personal, ¿qué puedo hacer ante los desafíos de la vida? Y bueno, creo que la historia de David y Goliat contiene, mis amados hermanos, las respuestas a estas preguntas. Así que hoy vamos a ver 4 cosas que debemos hacer cuando enfrentemos gigantes en nuestras vidas. En primer lugar, quiero que leamos el primer libro de Samuel, el capítulo 17, del versículo 1 al 17, para que nosotros podamos, amados hermanos, ver la respuesta a qué puedo hacer cuando enfrente los desafíos de la vida. La Biblia dice de esta manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro.
e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Hasta ahí con esta primera parte de la palabra de Dios. Entonces, no lo sé, como dije, qué gigantes estás enfrentando. Pero lo que sí sé es que en la palabra de Dios se encuentran las respuestas para lo que tú estás enfrentando. Entonces, ¿qué puedo hacer ante los desafíos de la vida? Bueno, número 1, mis amados hermanos, tienes que confrontar tus miedos. Número 1, confronta tus miedos. ¿Por qué digo esto? Porque ante este desafío, el rey Saúl y todos sus soldados, dice en el verso 16, en el verso 17, versículo 24, perdón, el capítulo 17, verso 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué dice? Gran temor. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, 11, dice: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron. ¿Y qué dice? Y tuvieron gran miedo. Ahora, cuando viene un problema a nuestra vida, llámese como se llame, la primera reacción de nosotros como seres humanos es que nos da temor, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ante un diagnóstico fatal de un médico, lo primero que sucede en nosotros es que nos da temor. Y es normal que sintamos temor. Pero déjeme decirle que el temor también es un sentimiento. Por lo tanto, tú y yo debemos confrontarlo, debemos analizarlo, debemos encararlo. Porque aunque es un temor y aunque es natural de los seres humanos tener temor, no es necesario vivir con él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si vivimos con el temor todo el tiempo,
el temor lo que hace es que imagina la peor escena, imagina lo peor y nos hace pensar que nos espera lo peor. Pero no solamente eso, el temor también nos desanima. El temor, amados, también saca lo peor de nosotros. Por ejemplo, la queja, la desconfianza, la frustración, todo eso hace el temor. También el temor hace que olvidemos y no creamos las promesas de Dios. Le digo, no sé qué estés enfrentando. Puede ser un problema financiero, puede ser una enfermedad, puede ser el problema con un hijo, puede ser el problema en el matrimonio. No sé qué gigante estés enfrentando y tú lo ves enorme. Y al ver ese problema que ha venido sobre ti y que te ha desafiado, tu primera reacción es tener miedo. Pero no debes permanecer en el temor. En lugar, hermanos, de ser dominado por el temor, lo que tienes que hacer es, primero, confróntalo. Porque hay temores que son reales, pero hay temores que son irreales, hay temores imaginarios. Pero para eso tú debes detenerte un momento y pensar, bueno, ¿lo que estoy pensando es real o solamente lo estoy imaginando? Detente un momento y analiza, confronta tu miedo. Ahora, una vez que tú lo analices y que tú lo confrontes, lo segundo que tendrías que hacer es confesarlo a Dios. Y la palabra confesarlo no quiere decir que lo confieso como un pecado, sino lo que hago es voy en oración a Dios y le digo, Padre, tengo temor de esta situación. Sabes, cuando vas a Dios con esta situación, Él no te rechaza, ni tampoco se va a enojar contigo. Al contrario, Él nos va a ayudar en los momentos de temor. La Biblia dice, en el día que temo, en ti confío. Pero tienes que ir a Dios. Ahora, en segundo lugar, cuando confrontes tus miedos, los analices, vayas a Dios en oración. Luego, lo que tendrías que hacer es tomar ánimo de las promesas de Dios para esa situación en específico por lo cual tú estás pasando. Por ejemplo, Deuteronomio 31:6 dice a todos nosotros en esta mañana, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Luego, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra ¿de qué? De mi justicia. Entonces, amados hermanos, ante la desagradable noticia de un problema que venga sobre tu vida, confróntalo, analízalo, confiésalo a Dios y echa mano, de la promesa que tiene Dios para tu vida, para ese problema en específico. ¿Ok? Ahora, en esta historia, amados, que hemos leído, ¿verdad? Y que estamos leyendo, no todo, hermanitos, no todo es malo. Porque aquí lo que resalta es la figura de David y parece ser que quienes hicieron algo malo, ¿verdad? Es el ejército
de Saúl y Saúl mismo. Pero no, hermanos, si analizamos la historia, hay cosas que Saúl hizo bien con su ejército. Una de esas cosas que hizo bien Saúl con su ejército fue que ante el desafío de este gigante, no huyó despavorido con su ejército. Quiero que lea conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 17 al 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Ahí al 21 vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, toma prenda de ellos. Pero mire lo que dice el 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el ¿qué? En el valle de Ela, peleando ¿contra qué? Contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía ¿en qué? En orden de batalla, y daba el grito ¿de qué? De combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Ahora quiero mostrarles esto. Amados, dice la Biblia que todo el ejército de Israel tuvo miedo, ¿sí o no? Saúl tuvo miedo, porque le digo, es normal que ante un desafío como este tengamos temor. Pero algo que hizo bien es que no huyó de la batalla. ¿Se da cuenta? Estuvo resistiendo la batalla por un periodo, ¿verdad?, de 40 días. No dio un paso atrás. Se mantuvo en línea de batalla. Por lo tanto, amados hermanos, cuando usted enfrente a un gigante, es cierto, viene temor a nuestra vida, pero no salga corriendo. No imagine la peor escena. No huya, sino que permanezca en la línea de batalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer ante los desafíos de la vida? Número 1, confronto ¿qué? Mis miedos. ¿Ok? ¿Está conmigo todavía o ya me abandonó? Bueno, entonces eso es lo primero que yo como cristiano debo hacer. En segundo lugar, amados, ¿qué hacer o qué puedo hacer ante los desafíos de la vida? Es fíate del Señor y espera en Él. Número 2, fíate en el Señor y espera en Él. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel 17:6, dice: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Ahora, ¿por qué digo que ante las situaciones difíciles de la vida debemos fiarnos en Dios y esperar en Él? Le voy a explicar por qué. Primero, el número 40 en la Biblia muchas veces tiene que ver con un periodo de prueba.
La primera vez que se menciona estos 40 días es en el libro de Génesis capítulo 7 versículo 12, donde ustedes saben que llovió 40 días y 40 noches. Y en el Nuevo Testamento también se menciona que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por 40 días, ¿verdad? Estuvo en el desierto, dice, por 40 días y por 40 noches. 40 días. Entonces, el número 40 es un periodo de prueba. Y aquí, hermanos, en el primer libro de Samuel, en esta historia que estamos leyendo, Goliat, ¿qué está haciendo? Está probando la fe ¿de quién? De los soldados israelitas y de Saúl. 40 días. Ahora, yo no sé con certeza, ni tampoco puedo decir que los israelitas y Saúl fallaron en esta prueba. Lo que sí sé decirte es que al final de este tiempo de prueba, cuando nadie del ejército de Israel, ni tampoco Saúl, se atrevía a pelear contra este filisteo, Dios envía a un hombre. Este hombre estaba lleno de fe en Dios. Entonces, amados hermanos, cuando tú enfrentes un gigante en tu vida, yo quiero decirte, no desmayes. No pienses que vendrá sobre ti lo peor. Porque si tú eres creyente, debes recordarte que Dios hasta este momento está vivo. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ahora, al estar vivo, Dios sigue obrando. Y algo más hermoso, de acuerdo a Romanos 8:34, dice que Él está intercediendo por ti. Entonces, fíate de Jehová y espera en Él en este periodo de lucha. No desmayes. En lugar de desmayar y mientras esperas en Él, afiánzate de las promesas que Él tiene para ti. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Pues en primer lugar, conéctate con Dios cada mañana. En medio del problema, en medio de la situación, conéctate con Dios cada mañana. Cada mañana busca su rostro. Cada mañana empieza con Él. Cada mañana ora con Él. Cada mañana pasa una intimidad con Él. Algunos expertos han señalado que los primeros 10 minutos de tu levantarte son cruciales y también esos primeros 10 minutos determinan lo que sucederá en el día. Si esto es cierto, entonces no pases solamente 10 minutos con tu Señor. Pasa una hora con Él. La Biblia dice en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, antes de hablar con cualquier otra persona, habla con Dios. En este problema no estás solo. En este problema dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia
Isaías 41:10. A levantarte. Cuando estés pasando en medio de los problemas, a levantarte, comienza más o menos con estas palabras. Padre, en esta mañana yo te alabo porque estás conmigo. Yo te alabo, Señor, porque tú eres el que me da fuerza. Yo te alabo, Señor, porque siempre cuento con tu ayuda. Yo te alabo, Señor, porque siempre me sustentas con tu mano poderosa. ¿No sería algo hermoso comenzar así? Porque déjeme decirte que si no comenzamos el día con Dios, vamos a comenzar el día con las preocupaciones. Les he dicho muchas veces que las preocupaciones, los problemas, los afanes, en cuanto tú te levantas, vienen a tu mente como fieras para atacarte. Pero si tú buscas el rostro de Dios de mañana, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a estar fortalecido durante el día. Otra cosa más que tú puedes hacer durante el día, hermanos, medita en las promesas de Dios. Cuando estés en medio de un problema, cuando estés en medio de una situación que te supera, debes correr a la palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Debes correr a ellas. Y mire, yo apunté aquí en la portada cuando menos 10 versículos de promesas para los que están en aflicción. Desde luego, ya les mencioné 2 de ellas, pero también Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo. ¡Guau! ¿No es algo maravilloso esto? De contar con la ayuda de Dios. Pero tienes que buscarlo, tienes que pensar en ello durante el día, en esas promesas. Porque si piensas en el problema, lo potencializas y al potencializarlo te derrota. Pero si piensas en Dios, si piensas en sus promesas y le crees a Dios, tú estás resistiendo la batalla. ¿Ok? Entonces, fíate de Jehová. Y lo tercero, amado, que puedes hacer es escucha a personas que tengan mucho más fe que tú y júntate con ellos. Júntate, escucha a personas que tengan mucho más fe que tú y júntate con ellos. ¿Por qué digo esto? Amados, la vida cristiana es así. Hay muchos que ya nos superan en muchas cosas, ¿sí o no? Tienen más conocimiento que nosotros. Tienen más discernimiento que nosotros. Pero también hay personas que tienen mucho más fe que nosotros. Y con ellos, hermanos, y a ellos debemos escucharlos. ¿Por qué digo esto? Porque eso fue lo que hizo Saúl. Mire lo que dice en el versículo 31 al 39. ¿Me acompaña a leerlo? Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Saúl, ¿recuerdan? Estaba enfrentando al gigante, tenía temor, pero no había abandonado la batalla. Oye hablar de David y lo hace llamar. Y mire,
lo que dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Déjeme decirle algo, hermanos. Cuando esperas en Dios y no abandonas la línea de batalla, no sé cómo le hace Dios, pero del lugar menos imaginable viene su ayuda. ¿Quién iba a pensar en David como la solución? Ninguno. Pero Dios dijo: yo tengo un hombre de fe y se lo voy a presentar a este rey que su corazón está desmayando y tiene temor. Pero por cuanto no ha abandonado la batalla, le voy a enviar a este hombre, para que este hombre le enseñe lo que es la fe en Dios. Y mire lo que dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero además dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Y mire qué respondió David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es oír a hombres y mujeres que tienen fe! Pero esa fe que ellos tienen no creció de la noche a la mañana. Creció durante una experiencia que ellos tuvieron y pasaron quizá por el mismo lugar por el cual estás pasando y dicen: Dios me ha ayudado. Incluso tú también puedes recordar cómo en el pasado Dios te ha ayudado, pero a veces ante el problema, ante la situación difícil, nubla nuestra razón y olvidamos de que Dios nos ha ayudado. Pero por esa razón debes juntarte, debes escuchar a hombres y mujeres que tengan más fe que tú. Yo quiero decirte, cuando estés en medio de un problema difícil, ¿con quién te juntas? ¿Con gente negativa? ¿Con gente cínica? ¿Con gente sarcástica? ¿Con gente crítica? ¿Con gente que en vez de apoyarte te hunde? ¿Con quién te estás juntando? Si tú te juntas con este tipo de gentes, te van a contagiar. Pero si te juntas con hombres y con mujeres de fe, te van a inspirar a creer en Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué?
en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, debemos cuidar nuestras amistades. En este mundo hay un montón de personas negativas, pero tú busca amistades que tengan más fe que tú y luego imita su fe, tal como lo hizo Saúl. Dijo, bueno, Dios, creo que esta es la solución. Entonces voy a escucharlo. Lo escuchó y cuando terminó de escucharlo dijo, ve y el Señor esté contigo. En cuarto lugar ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estemos en problemas? Número 1, confronto mis miedos. Número 2, me fío de Jehová y espero en Él. Número 3, ¿verdad? Escucho a gente que tiene fe más que yo. Y número 4, espero de Dios lo mejor. Espero de Dios. Espero lo mejor de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos esto? Bueno, vamos a leer los últimos 11 capítulos de esta historia. Dice la palabra de Dios, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Por qué digo que debes esperar lo mejor de Dios cuando crees en sus promesas, cuando esperas en Él? Porque esto hizo David. Ante este problema, ante este gigante, David no esperaba lo peor, esperó lo mejor de Dios. La gente decía, es muy grande para pelear con él. Pero David dijo, es muy grande como para fallar. Él dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. ¿Con quién? En el nombre, ¿verdad? ¿De quién? Del Señor. Entonces, amados hermanos, no estoy diciendo que tú hagas toda la obra, sino lo que estoy diciendo es que te afiances en Dios en medio
de esta situación difícil que estás pasando. Dios está contigo y entonces en medio de este problema deja que Dios sea Dios y resuelva la situación, pero tú honra a Dios creyendo que Él lo hará. No sé si me explique. Espera lo mejor de Dios. Dios honra al que le honra, dice la Biblia. Y si tú le crees, Dios honrará tu fe. William Carey, que era un misionero que cambió el mundo en sus días a causa de su fe, tenía esta frase: espera grandes cosas de Dios. Y luego decía, intenta grandes cosas para Dios. Espera en Dios, espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Espera lo mejor. Ahora, ¿por qué debes esperar lo mejor de Dios? Dice la palabra de Dios en el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y escuche esto: y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué dice? Huyeron. Pero mire el 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Gloria a Dios. Cuando tú esperas de Dios lo mejor, Dios honra tu fe. Pero cuando esperas también de Dios lo mejor, otros son inspirados a seguir tu ejemplo. Amados, la vida tiene muchos gigantes, la vida tiene muchos problemas, pero la Biblia también dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo, amada Iglesia Renovación, que retomes este libro, la palabra de Dios, lo comiences a comer y luego lo comiences a vivir. En otras palabras, es tiempo de que comiences a interiorizar estas palabras, porque te darán fuerza, te darán vida. Pero también es tiempo de que actúes como está escrito en ella. Entonces, vamos a contestar esta pregunta, resumiendo los puntos. ¿Cómo enfrentar los desafíos de la vida? Y yo te digo con este acróstico, con fe. Con fe. Confronta tus miedos. ¿Ok? Después de que confrontes tus miedos, ¿qué tenemos que hacer? Fíate de Jehová, fíate del Señor y espera en Él. Él te enviará la solución. Número 3, escucha a personas que tengan mucho más fe que tú y júntate con ellos. Y número 4,
espera lo mejor de Dios. Y estas palabras, estos consejos que hoy te he dado, forman el acróstico con fe. Es la única manera de enfrentar las situaciones difíciles de la vida. ¿Oramos a Dios? ¿Sí? ¿Puede alguien pasar al piano y tocar? Yo quiero en esta mañana pedirte que si tú estás pasando por una situación difícil, te pongas de pie. Ponte de pie. No importa. Es una situación financiera. Es una situación de enfermedad. Es una situación matrimonial. No sé qué pueda ser. Incluso puede ser una situación de fe, que ya no crees o que ya has perdido la fe. Yo te digo, has venido al lugar correcto el día de hoy. Ponte de pie, no temas. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Bien. Quiero pedirte un favor más. ¿Puedes pasar aquí al frente? ¿Puedes pasar? Y vamos a orar por ti en este momento. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora, ¿habrá en esta iglesia algunos hombres de fe? ¿Habrá personas que digan, yo quiero orar por ti, hermano? Lo que estás pasando, en el nombre del Señor, lo vas a superar. Con la ayuda del Señor lo vas a superar. Con la ayuda de sus promesas te vas a sustentar. ¿Hay alguien aquí que diga, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, yo quiero orar por ti? ¿Habrá alguno? Pase entonces y vamos a orar por ellos. En fe. En fe. Vamos a orar. Que tengan fe en Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y tú que estás aquí al frente, pasando por diversos problemas, yo te quiero en esta mañana decir algo. Lo que tú te imaginas con tus problemas, ¿son reales? ¿Sí? ¿O son cosas, puras imaginaciones tuyas? Si son imaginaciones tuyas, en este momento toma autoridad y en el nombre de Jesús simple y sencillamente reprende ese espíritu de temor. Repréndelo, simple y sencillamente. Dios te ha dado autoridad y hoy tú vas a ver en el nombre de Jesús si todos esos temores son imaginarios. Simple y sencillamente repréndelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad que tú nos has dado como tus siervos. Y en el nombre de Jesús, yo reprendo todo temor imaginario que ha estado en mi vida. Dile eso en el nombre de Jesús. Reprende eso. Repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes reprender? ¿Sí? Si por eso únicamente pasaste, puedes sentarte. Puedes sentarte. Si tus temores son solo imaginarios, repréndelos y en el nombre de Jesús están vencidos. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios
para deshacer toda obra del enemigo, toda obra del diablo y todo temor imaginario. Si tú lo reprendes en el nombre de Jesús, se va. Se va en el nombre de Jesús. Pero repréndelo. ¿Ok? Ahora, si tus temores y tus problemas son reales y estás pasando por una situación difícil, en este momento yo quiero pedirte que ores a Dios. Ora a Dios. Confiésalo. Confiésalo y dile: Padre, haz conmigo esta oración. Haz conmigo. No esperes únicamente a recibir. Tienes que empezar a obrar en fe desde este momento. ¿Sí? Tienes que empezar a obrar. No esperes que oren por ti. Si están orando por ti, qué bien. Pero no esperes eso. No esperes eso del hombre ahorita. Espera la ayuda de Dios. Y comienza en este momento a decirle: Padre, yo quiero poner este temor que hay en mi vida, este problema, Señor. Y si tú te sientes culpable, también confiesa tus pecados delante de Él. Confiésalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, confiésalos. Confiésalos. Y en el nombre de Jesús, recibe el perdón de Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Confiésalos a Dios. Confiésalo. Y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso que a lo mejor tengo algo que ver en esta situación. Pero Padre, en este momento, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Padre. Amén. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre preciosa. ¿Sí? ¿Lo estás haciendo? Ok. Ahora, si ya confesaste tus pecados, recibe de Dios el perdón. Recibe su perdón de Dios. Recíbelo. Dile: Padre, yo recibo tu perdón. Y es quitada mi culpa. Es quitada mi culpa. Es quitada mi culpa. Porque yo he confesado mis pecados delante de tu presencia, Señor. Es quitada mi culpa en el nombre de Jesús. Es quitada, es quitada. Soy lavado mediante la sangre de Cristo Jesús. Soy lavado, soy limpiado mediante la sangre de Cristo Jesús. Soy limpiado, soy limpio, limpio, limpio por la sangre de Cristo Jesús. Él dijo que si yo confieso mis pecados, Él me perdona y me limpia en el nombre de Jesús. ¿Ok? Bien. Ahora, en tercer lugar, hermanos, fíate de Jehová. ¿Sí? Empieza a fiarte de Jehová. Dile: Padre, comienza a recordarte quién es Dios. Para algunos que están enfermos, comience a recordar quién es Dios. Dios es mi sanador. ¿Sí? Dios es mi sanador. Comienza en esta mañana a decir: Dios es mi sanador. Dios es el que me sana. Dios es el que me sana. Dios es el que me sana. En Dios tengo esperanza. Si tú estás pasando por un problema relacional, ya sea con algún familiar, con el que sea, comienza a recordarte las promesas de nuestro Padre Celestial. Comienza a recordar. La Biblia dice que Él volverá el corazón de los hijos hacia los padres. Comienza a fiarte de esa promesa. La Biblia dice que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Comienza a decirle al Padre: Padre, yo te doy gracias. Tú haces volver el corazón de mi hijo, el corazón de mi hija, el corazón de mi... Lo haces volver hacia mí, Señor. Y tú haces volver mi corazón. Si tú eres hijo, comienza a recordar:
Tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos. Comienza a recordar, comienza en esta mañana a recordar las promesas de Dios. ¿Sí? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora, si tú estás pasando por un problema financiero, aleluya, quiero que recuerdes esta promesa. Jehová Jireh, Jehová Jireh, amén. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Él me proveerá. Tú eres, Señor, el que me provee. Tú eres el que me provee, Señor. Tú eres el que me provee, Señor. Tú eres el que me provee. No es el hombre, Señor. Eres tú quien me provee, Padre. Eres tú. Y yo te doy gracias porque tú me provees. Tú me provees, Señor. Tú me provees, Padre. Y yo te doy gracias. Te doy gracias. Comienza a recordar las promesas de Dios y confía en Él. Confía en Él. Y en esta mañana, una vez que tú has, en esta mañana, que tú has ya confiado en las promesas de Dios, ahora te voy a pedir un favor más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, da ese paso de fe. ¿Sí? Y comienza a darle gracias a Dios. ¿Sí? Dale gracias a Dios por la solución de ese problema. Eso es fe. Una cosa es dar gracias a Dios cuando ya tenemos, ¿verdad?, la solución de nuestros problemas. Eso es bonito. Eso se llama gratitud. Liz, si pueden cantarte, si puedes creer. Eso es gratitud. Cuando tú le das gracias a Dios, cuando ya suceden las cosas, eso es gratitud. Pero yo te desafío hoy a que en fe le des gracias a Dios por esa solución. ¿Sí? Dale gracias a Dios por esa solución, por anticipado. Visualízalo en el nombre de Jesús. Visualízalo. Y dile: Padre, yo te agradezco. Yo te agradezco por la solución de este problema. Yo te agradezco, Padre. Comienza a darle gracias. Comienza a darle gracias. Y dile: Padre, gracias. Quiero oírte. Quiero oír, hermano, que tú ores a Dios. No esperes que alguien ore por ti. Ora a Dios. Dale gracias. Dale gracias a Dios. ¿Sí? Dale gracias a Dios por anticipado. Fíjate, la Biblia dice en el libro de Génesis. La Biblia dice en el libro de Génesis: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que las palabras que Él ha hablado son vida. Entonces comienza en este día a agradecerle a Dios por anticipado. Nombra las cosas que no son como si ya fuesen. Y dile: gracias, Dios, porque suples mi necesidad. Gracias a Dios porque con tu ayuda yo estoy sana. Gracias, Padre, porque con tu ayuda mi matrimonio está bien. Comienza a visualizarlo en fe. En el nombre de Jesús.